Segunda exposición, dejamos en uso de la palabra al doctor Dante Paiva Goiburu. Muchas gracias, presidente de la mesa, Johnny Tupadiachi Sotomayor. Y por supuesto, felicitar el extraordinario marco teórico que nos ha prestado el doctor Daniel Figalo Rivadeneira. Estando en la sede de la Universidad de San Martín de Porres y todos ustedes estudiantes que afrontan, este es su primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional para algunos, y de repente en unos meses va a ser su primera elección nacional. Congreso los veo bastante jóvenes, se van a estrenar con el DNI azul o electrónico ya 3.0. Y viene la inquietud, ¿no? Ante este panorama tan adverso de componendas, de intereses, de luchas, entre otros, ¿cómo elegir? Si el académico, que debe tener sus dudas, pero en el tema político lo suma la desesperanza antes que la firmeza, la claridad, la esperanza de decir, sí, con mi voto voy a ayudar a que el Perú mejore. Si el académico, futuro abogado, abogada de la Universidad de San Martín de Porres, ve más penumbras que expectativas, imagínense cómo lo verá la comunidad que no ha llegado a los estudios generales, la comunidad que apenas lucha por sobrevivir cada día. Es por eso que desde acá de las universidades, bueno, yo soy formado en la Universidad de San Marcos, soy profesor allí, pero el pensamiento es uno solo, la ciencia constitucional. No tenemos partidismos, a pesar de que venimos de tiendas, mejor dicho, de universidades distintas, pero no hay un partidismo. Partidismo sí puede haber en los grupos políticos. Entonces, es por eso muy importante y destaco una vez más la exposición que me ha precedido, que yo creo que me ha dejado a mí sin argumentos, pero porque no se puede hablar de derecho constitucional si no se entiende la cuestión política. Hablar solo de las sentencias, resumirlas, subir un reel comentando 3 minutos lo último que ha dicho el TikTok, eso no es derecho constitucional. No porque lo diga yo, lo dice el mismo Domingo García Belaúnde, nuestro patriarca. No debe reducirse el derecho constitucional solo a meras glosas. El derecho constitucional exige una formación cabal y profunda en historia y en filosofía. Y es por eso que se me viene a la mente, para complementar tal vez algo en torno a la judicialización de la política, asunto que ya hemos abordado en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, que me he permitido traerlo acá en físico, porque hoy en día casi toda la producción indexada es virtual. El Anuario Iberoamericano es de España. Publiqué junto con el actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, el doctor José Palomino Manchego, un artículo que denominamos La peligrosa judicialización de la política, un complicado panorama desde el Perú. Desde el año 2023 ya lo habíamos advertido, con cargo que por supuesto hayan polémicas. Hay quienes están a favor, en contra de afirmar que hay una judicialización o no. Pero explicar primero en qué consiste la judicialización, cómo se manifiesta. Entonces, por eso, si están interesados, pueden descargar el artículo desde la web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, que es la que precisamente regenta el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Y fue allí donde analizamos, entre otros aspectos, la tumultuosa coyuntura de la elección del 2021. Estamos a meses que probablemente eso vuelva a repetirse. ¿O no creen que puede ocurrir algo similar como esa agónica decisión electoral del año 2021? Y no solamente van a tener el 2026 la elección en abril de congresistas y de presidente de la República, con una muy posible segunda vuelta, sino que en octubre tendremos también elecciones municipales. Después de muchos años va a coincidir el mismo año en el Perú la renovación prácticamente de todos los niveles de gobierno, desde el gobierno local hasta el gobierno central. ¿Y eso cómo se va a decidir? A través de la ciudadanía. A diferencia de otras instancias, como puede ser SUNEDU, SUNAR, como puede ser una dirección regional de educación, no hay para ese director, para ese ejecutivo, un voto. Ahí ya va a depender de quien esté a la cabeza del gobierno regional, del gobierno local y del gobierno nacional. Entonces, es allí donde viene a tallar nuestra inquietud o nuestro aporte a propósito de la judicialización de la política. Y no se puede hablar de la judicialización de la política, como muy bien ha hecho el doctor Daniel Figalo, sin entender la política, y él nos demuestra que él comprende ambos fenómenos. Y lo ha explicado, ha tenido la generosidad de explicárselos de manera muy sencilla, tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia. Que dígase de paso también quienes lo habían advertido. Gustav Radbruch, en Introducción a la Filosofía, lo menciona. En el siglo XX, la judicialización de la política era palpable, sobre todo en Europa. ¿Cómo es que Hitler llega al poder? También estuvo ahí la judicialización de la política.
como también lo advierte este gran tratadista Karl Lowenstein en Teoría de la Constitución. Hay que leerlo. Pero tal vez hasta llegar, porque la formación jurídica es algo progresivo. Quien crea que toda la formación de abogados se reduce a tener 20 o 19 al final y el diploma, se está quedando en la forma. ¿Los abogados nos acusan de ser formalistas o no? Queremos el formalismo, no vivimos del formalismo. Si no se cumple esto, estamos mal. Claro, pero en este caso, en la preparación para ser abogados no podemos ser tan formalistas, en el sentido de que allí dice que tengo 20, allí dice que soy bachiller, ahí dice que soy abogado, correcto. ¿Es suficiente? No. Ya lo decía el recordado maestro Eduardo Couture en Los Mandamientos del Abogado. Estudia, porque cada día que pase, si no estudias, serás menos abogado. ¿Y qué estudiar? ¿Volver a leer la Constitución, el Código Civil? No. Volver al pensamiento clásico que parte desde precisamente la Hélade griega, con Platón, Aristóteles, pero no los comprendo. Y es ahí donde quiero presentarles nuestro boletín Historia y Derecho Constitucional que publicamos desde la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Aquí tengo varios ejemplares para obsequiarles a los presentes, pero en realidad desde el primer número se encuentran disponibles en la web. Van a encontrar un código QR precisamente en los números para poder descargar desde el primero. Y en el actual boletín que produce el grupo Historia y Derecho Constitucional, que está bajo mi presidencia en la asociación, por gentil encargo de nuestro presidente Jorge Cáceres Arce, me permití dedicarle un análisis a un libro de nuestro recientemente aún fallecido y acongojados por la pérdida, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es célebre por muchas novelas. ¿Qué novelas hemos leído de Mario Vargas Llosa? A ver, los escucho. La Niña Mala, muy bien, Travesura de la Niña Mala, ¿no? ¿Qué más? La Ciudad de los Perros. Claro, por supuesto. ¿Cuál más? La Casa Verde, ¿no? Su primera experiencia de repente en lectura de alto nivel con La Casa Verde. Otra, La Ciudad de los Perros, por supuesto. Pero Vargas Llosa también tuvo una obra ensayística, porque Vargas Llosa se definió como liberal. Y no se puede entender el constitucionalismo si no se entiende el liberalismo. Eso es lo que explicamos y algunos se dirán, ¿dónde Vargas Llosa nos puede narrar al respecto? Una de sus autobiografías, como la llamamos, intelectuales, porque un escritor produce mucho, narrativa, prosa, teatro, etcétera, pero también la autobiografía es muy interesante, la autobiografía personal, pero la autobiografía académica es más sustanciosa. ¿Qué libro formó a un gran pensador? ¿Qué leyó Adam Smith para ser Adam Smith? ¿Qué leyó, por ejemplo, Hans Kelsen para ser Hans Kelsen? Hans Kelsen dijo, no, yo soy el predestinado, yo soy el elegido y todo parió de mi mente nada más. No, él siempre reconoció la influencia de los padres de la teoría del Estado alemán. Smen, Herbert, Laban, eso lo aprendí en San Marcos en mis primeros años. Y bueno, Vargas Llosa en este libro llamado La llamada de la tribu, que también me he permitido digitalizarlo y poner el enlace para quienes quieran revisarlo, hace una introspección como una suerte de conferencias como las que escuchan acá, pero escritas, en torno a los siguientes pensadores. Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel. Todos ellos para él, dijo, terminaron haciéndome abrazar el liberalismo. A pesar que yo en mi juventud fue comunista, milité en la célula Cahuide, y eso no es una leyenda, eso lo ha reconocido incluso el día que recibió el premio Nobel y dio su discurso. Dijo, yo fui parte de la facción comunista de Cahuide, pero luego me decepcioné del comunismo. Entonces, porque lo comenzó a entender y a criticar. Y dentro de ello yo precisamente quiero evocar la figura, en esta ya última parte de la exposición, de Raymond Aron. ¿Por qué? Vuelvo a lo que planteaba al inicio. ¿Cómo entender la democracia cuando las principales autoridades elegidas por la población tienen un bajísimo apoyo en las encuestas? Es posible que el próximo presidente solo alcance en la primera vuelta 15%. Por un tema de segunda vuelta va a superar el 50%, pero surge una vez más el antivoto. Gana este, ya lo ha demostrado la historia peruana en las 3 últimas elecciones, ganó este porque no quería que gane la otra. Entonces, ¿eso es la democracia? Y es allí donde quiero invitarlos a leer a Raymond Aron, que para mí ha sido una bocanada fresca
en entender. Raymond Aron, nunca se olviden, Introducción a la filosofía política, que muy bien tiene el esquema que yo resalto, expuesto por el doctor Daniel Figalo. Porque Raymond Aron nos da, como dicen los jóvenes hoy en día, muchos factos, ¿no? Está de moda hablar de los factos, ¿o no? Claro, ahí se ríen porque saben de qué hablo. Y entonces, un aspecto contundente. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como Lincoln evocaba allí románticamente. ¿La democracia es acaso la búsqueda de que hagas por tu país lo que él no puede hacer por ti, como nos emplazaba John Kennedy? No. Raymond Aron, la democracia es competencia. Tienen que pugnar por el poder. No puedes entender la democracia si no hay competencia. ¿Y saben por qué es importante la competencia? Y es un concepto liberal muy claro que el propio Smith en La riqueza de las naciones le sirve para sustentar. ¿Cuál es la gran teoría de Smith? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama? Comienza con M. La mano invisible, claro. La búsqueda del bienestar, que es un aspecto que surge espontáneamente, hace que las personas alcancen el mejor provecho. Y eso nos empuja a un mercado donde ofertantes y demandantes compiten para que se posicionen los mejores. La política debe ser competencia, nos dice Raymond Aron. Si no, ¿cómo explicas una democracia donde tú sabes que alguien es inferior a ti? No quiero decir nombres, pero algunos están presos. ¿Ustedes creen que académica y hasta incluso moralmente quienes fueron presidentes, sobre todo en los últimos periodos, son mejor que un estudiante acá de la universidad que viene de repente de Chosica hasta La Molina, con tal de labrarse un futuro en la Universidad Martín de Porres? ¿Cree usted y que luego se les denuncia por una serie ya hasta de frivolidades? ¿Cree usted que es válido que yo agache la cabeza y diga usted es mi presidente o presidenta a pesar de esas mezquindades morales? No, pero la democracia te exige eso. Tú tienes que aceptar que aunque sea un ínfimo en el sentido moral, es tu presidente. Pero alguien podría decir, y ahí Platón, clave. ¿Qué decía Platón? ¿Platón también era un partidario activo de la democracia? No, Platón la repudiaba. Él sabía que la democracia los iba a llevar al colapso. Y también un tema personal de Platón. Sócrates fue condenado por la democracia. Entonces no era el gobierno de los mejores, era la tiranía de la mayoría. Entonces no puedes tú entender al Perú, ni explicar al Perú, ni asesorar legalmente al Perú si no tienes en cuenta esas particularidades. Por eso Raymond Aron. Tienes que entender que la democracia es competencia. Pero ¿qué pasa en cierto juego político de un país que ustedes conocen? Los grupos políticos se niegan a competir. Más bien nos coludimos. Entonces, nadie se golpea al otro. La democracia como competencia exige oposición. Yo recuerdo, he visto otras gestiones presidenciales donde había una oposición, donde tú no compartías la perspectiva de un grupo en el Congreso, de un grupo parlamentario, pero criticaba y le exigía mejorar a quien estaba en el oficialismo. Y hoy en día parece que ser opositor es ser un enemigo de la patria, cuando es indispensable competir. Pero ¿cómo compites? Emplazándole al otro a que mejore. Nosotros podemos hacerlo mejor. Y ese ha sido parte de lo que ha permitido que la institucionalidad en países como Estados Unidos y como el Reino Unido subsista. ¿Por qué? Porque la competencia sí es palpable. Pugnas republicanos versus demócratas. Pugnas conservadores versus laboristas. Y en los últimos años, por ejemplo, para los ingleses, la peor tragedia de su historia política se ha vivido en los últimos años. 3 primeros ministros en menos de 2 años. Para ellos, una locura. Este es el fin del mundo en Inglaterra. Si les contáramos del Perú, 6 presidentes en 5 años. ¿Qué dirían? ¿No? Ustedes son unos atrasados, unos primitivos. Hemos descendido al Perú. Perú ya no es clave, ¿no? Porque hemos descendido al nivel del Perú, ¿no? Entonces, es allí donde, ya finalizando, emplazo la lectura de Raymond Aron de la política como competencia. No se puede claudicar a oponerse. Oponerse no es ser subversivo, no. Obviamente, tienes que ser, pues, un contendiente, un opositor válido, legal. Tienes que saber cómo discutir, debatir y demostrar, yo podría hacerlo mejor. Pero una de las grandes deficiencias que muy poco se habla, pero nosotros la vemos, sí, porque estoy a cargo en San Marcos del curso de Derecho Constitucional Comparado,
viene a ser también el diseño constitucional. Por ejemplo, si yo les hablo, la disolución del Congreso. Disolver el Congreso es una facultad que en toda Europa las repúblicas lo tienen y algunas monarquías. Se puede disolver. Olaf Scholz hace poco disolvió el Congreso. Emmanuel Macron disolvió el Congreso. ¿Alguien los llamó dictador? ¿Alguien le llamó tirano? No, porque él sabía, y ahí quiero calar con la judicialización de la política. En nuestro país, la judicialización de la política implica, bueno, precisamente por mi falta de capacidad de concertar, de dialogar y de llegar a consensos, busquemos a alguien que resuelva por nosotros. Y muchas veces el gran pagano ha sido el Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo pagano? Porque luego los políticos dicen, no, es que el tribunal debe pronunciarse. Pero eso era responsabilidad de ustedes. Ustedes están orillando al tribunal a un tema que al final los termina deslegitimando a él. Porque el tribunal tiene otro tipo de funciones. Sí, hay un conflicto de competencias, hay una demanda de inconstitucionalidad que son bajo su cargo de resolver, pero la forma en la cual ustedes lo realizan no es la correcta. Como decía el doctor Figalo, hay momentos en los cuales se pervierte el sistema. Entonces vuelvo al tema de la disolución. Una cuestión como la disolución del Congreso, acá en nuestro país, fue objeto de judicialización, demanda de competencia. La política pura y dura, ¿qué nos dice? Tu gran, en este caso, fiscalizador es la población. Olaf Scholz disolvió el Congreso. Entonces, ¿qué procede? Convocamos elecciones. Y la población dirá, ¿hice bien o hice mal? Eso es política. No he tenido que tocarle la puerta al Tribunal Constitucional Federal alemán, de los opositores, a decir, no debió disolver el Congreso. No, me la juego. Si me castigan en las urnas, perdí, pero les di la posibilidad a los gobernados de que ellos decidan. Y los ingleses aceptaron. Los gobiernos conservadores que venían progresivamente todo el siglo XXI han perdido el año pasado el bastión que tenían, que era el premierato, el primer ministro. Porque el propio Rishi Sunak pide disculpas, que fue el último ministro de los conservadores, y dijo, no, ya no podemos seguir. La población, convoqué una elección extraordinaria para saber si los conservadores seguimos al frente. ¿Y qué hizo la población inglesa? Votó por el gran opositor, los laboristas. Llamaron en este caso, a un conflicto político en un sentido judicial. Vamos a interponer demandas, vamos a acusar. No, todo se sometió al voto y al sufragio. Y ahí por eso la necesidad de entender el diseño y el modelo. Entonces, ¿podemos traer la mejor constitución? Si le preguntamos a la IA, que está muy de moda, ¿cuál es la mejor constitución del mundo? Nos puede responder, hay que aplicarla al Perú. ¿Ustedes creen que va a funcionar? Ahí viene la tragedia del formalismo. No, porque depende de tu contexto y tu clase política. Por eso un llamado a todos ustedes, porque este es un congreso. Los congresos deben ser dirigidos hacia el público. El público de este contexto no es igual, y acá nos acompaña nuestro presidente Jorge Luis Cáceres Arce, que está desde el primero de los congresos nacionales, y el contexto era otro. En los años 80, cuando inician estos congresos en Lima, la situación era más bien el contexto de la hiperinflación. ¿El gobierno debe intervenir en la economía o no debe intervenir? ¿No? Pero hoy en día ya no estamos tanto con eso, porque hay otro tipo de fenómenos. Entonces, por eso, un llamado a los presentes a que entiendan y se sigan formando. No caigan en esa ilusión de decir soy abogado porque reviso un artículo de 5 minutos o le pido a la IA que me haga un resumen y ya lo explico y el profesor me puso 20. No. Así como le exigimos competencia y calidad a los políticos, el estudiante y el profesional debe ser el primero en exigirse. Si no, solo al Perú le queda la debacle. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Dante Paiva Goiburu y dejamos en uso de la palabra al doctor José Luis. Agradecemos la participación de Daniel Figalo. Damos el uso de la palabra a Dante Paiva para terminar su participación. Muchas gracias. Procuraré ser lo más breve posible. Como evocamos y hemos entregado el boletín, los que no hayan conseguido, por favor, pueden seguirnos en Instagram, en LinkedIn, para poder acceder a todos estos recursos que están virtualmente. Con el nombre nomás, ya creo que algunos han tenido la iniciativa, porque allí tanto divulgamos el boletín de Historia y Derecho Constitucional, como también otros recursos que generamos desde la asociación y el instituto. Raymond Aron, como les decía, la política y la democracia, sobre todo la democracia, es competencia. ¿Y quién es el que establece, introducción a la filosofía política de Raymond Aron, quién es el que establece las reglas de esa competencia? La Constitución.
Vean ese planteamiento, ese enfoque de la Constitución. La Constitución no tiene que ser un tema romántico, como muchos creen. Hay que dar la vida por la Constitución. No se trata de pelear por un papel, se trata de pelear por el Estado de Derecho, para aceptar, como decían los grandes constituyentes que forjaron los Estados Unidos, aceptar un gobierno porque va a procurar el bien. ¿Qué clase de sujeto? Volvemos a Adam Smith, Vargas Llosa, lo que viene a ser precisamente la llamada de la tribu, cuando cita a Smith. ¿Qué clase de persona puede tolerar su propio mal, su propia infelicidad? Es absurdo, es ilógico. Pero, por supuesto, la política es responsabilidad. Elegimos a alguien. Yo viví la transición de Alejandro Toledo. Sí, el señor tuvo acusaciones, tuvo ciertas frivolidades, pero por eso ya se va a su casa y busquemos e improvisemos. No, la política no puede seguir en la improvisación. Quiero reflexionar precisamente en este último punto sobre ejecutivo y legislativo propiamente en el ámbito de la democracia, la competencia de donde nosotros planteamos y creemos siguiendo el marco teórico de Raymond Aron. Pero nos queda el otro actor tradicional de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Han de saber, sobre todo ustedes jóvenes aquí presentes de la Universidad de San Martín de Porres, que originalmente poder judicial implicaba jueces y fiscales. Casi toda la historia de la República fueron uno solo. 1979 se abre el Ministerio Público. Después de un poco más de 40 años, ¿habrá sido la mejor decisión? Y lo digo ¿por qué? Porque en muchos casos la ciudadanía le pide a la policía, combata la delincuencia, le pide también a las autoridades políticas, alcaldes, gobernadores, luchen contra los delincuentes. Pero ya hay muchas veces reportajes, se les captura y adivine quién no los acusa. Adivine quién no es diligente en preparar el expediente, en asumir con valentía y decir, este señor está comprobada su responsabilidad, señor juez, yo le pido que usted dicte una sentencia con prontitud. Porque, por supuesto, una justicia que demora 30 años no es justicia. Pero, ¿qué está pasando con los actores del Ministerio Público? Están viviendo con desesperación ser protagonistas políticos. ¿Y la política es justicia? La política tiene otro paradigma. La justicia se asocia con el derecho, jus. Pero la política siempre va a responder, nunca se olviden, a intereses. Aquí que se forman jóvenes con excelencia bajo el decanato del doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, tienen que pelear por el mérito, no por el partido, no por el amiguismo. Se tiene que luchar por mérito. Podemos competir por tener un poder judicial mejor y un ministerio público mejor. Para ello hay que ser valientes, no rehuir. Porque mientras que el Ministerio Público esté plagado de mediocres, la justicia seguirá siendo una ilusión, una banalidad y un caro anhelo para muchos, donde solo quienes pueden pagarla pueden tal vez algún día acceder a lo que es justicia. Termino con una cita de Winston Churchill, el gran primer ministro inglés. Los hombres hoy en día se preocupan más por ser importantes que por ser útiles. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Dante Paiva y dejamos uso de la palabra.